Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. El día de hoy vamos a buscar el libro de Colosenses capítulo 2. El versículo 1, voy a leer hasta el versículo 15. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
hasta el versículo 15 he leído. Colosenses capítulo 2 está hablando una palabra muy profundidad sobre el secreto de la palabra del Señor, porque aparentemente, ¿no?, se ve fácil comprender la palabra de Dios, pero está hablando una cosa muy profundidad. Por eso vamos a tocar poco a poco. De primero, el versículo 1 está saliendo la iglesia Laodicea y hablando sobre la iglesia de Laodicea, dice que alguna persona no han visto al rostro de apóstol Pablo. Significa que algunas personas de la iglesia de Laodicea no conocían muy bien acerca de apóstol Pablo, y también creo que no sabía muy bien acerca de la enseñanza. Por eso nosotros podemos ver que estaba intentando enseñar la palabra de Dios a la iglesia de Laodicea. Además, nosotros tampoco sabemos sobre la iglesia de Laodicea, ¿no?, porque Laodicea solamente aparece en el libro de el Apocalipsis. Por eso vamos a tocar poco de situación de la iglesia de Laodicea. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis capítulo 3 estaba hablando sobre la iglesia de Laodicea. Veamos. No tenga temor, no voy a explicar sobre profecía, algo complicado, ¿no? Solamente voy a tocar el tema que qué tipo de iglesia era la iglesia de Laodicea. Ya veamos. El versículo 14 sale. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿A quién se refiere el que testigo fiel y verdadero? También el principio de la creación de Dios. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo le mandó al apóstol Juan para que escribiera la carta enviando a las iglesias, total 7 iglesias de Asia. Observando el capítulo 1, el versículo 11, así dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso. Ya nosotros hemos aprendido el libro de Efesios, este mismo nombre, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y último, Laodicea. Así está apareciendo. Por eso ahora nosotros podemos ver otra vez el Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15. ¿Cómo dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá
jueces frío o caliente. ¿Qué significa? ¿Eh? Es una curiosidad, es que apóstol Pablo no predicó el evangelio en el lugar de Laodicea, ¿no? Pero en esa época, en la época de apóstol Pablo, existía la iglesia Laodicea. Pero Laodicea, la mayoría de los hermanos de la iglesia de Laodicea, ¿cómo estaba andando? Que ni es frío ni caliente. Significa que como son tibios. Significa que no quería vivir con gran amor para servir al Señor, aguantando la dificultad, venciendo contra persecución, sacrificando su vida, luchando contra Satanás para predicar el evangelio, ¿no? Eso es caliente, ¿es cierto? Pero uno que vivía solamente para su vida carnal, eso es lo que está apareciendo, viviendo con su deseo carnal. Es decir que en la época de la iglesia primicia hay mucha variedad de la iglesia existían. Y alguna iglesia servían al Señor con todo corazón, afligiendo, aguantando con la dificultad, solamente teniendo gran amor, pero alguna iglesia ya no quería sacrificar nada para el evangelio. Hoy en día también, ¿no? Después de recibir la salvación entre los justos, se dividen. Alguno quiere vivir solamente según su deseo, según su voluntad, según su plan, y vive livianamente. Pero si alguno quiere luchar contra Satanás, entonces siempre piensa para predicar el evangelio, para rescatar a las personas. Ya veamos el versículo 15 atrás. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Significa que ya Jesucristo iba a rechazar, así dice, ¿no? Iba a rechazar cuando no sea frío ni caliente. Ya el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Así dice. El versículo 19 está demostrando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, como dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. ¿De qué? ¿De dónde tiene que arrepentirse? ¿De su pecado?
Creo que eso es lo que está hablando, ¿no? Después de recibir la salvación, como la iglesia de Laodicea, ellos se perdieron una sensibilidad espiritual, se olvidaron del objetivo de la salvación. ¿Cuál era el objetivo de la salvación? ¿Por qué Dios nos perdonó todos nuestros pecados? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Con qué propósito Jesucristo murió en la cruz? Para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos. Y luego, para que no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para el Evangelio, para la iglesia, para nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, visitando muchos lugares, predicando el Evangelio para rescatar algunas personas. Eso es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba andando, dice que no me falta nada, yo soy justo, yo soy salvo. Solamente estaba enalteciendo, estaba siendo como altanero, ¿no? Por eso Jesucristo decía que yo quiero darle castigo, yo quiero reprender a ti para que sea arrepentido de su maldad. Entonces, ¿cuál es el pecado entre los salvos? Los que no quieren vivir por la fe, los que no quieren servir al Evangelio, entre los justos que no quieren sacrificar su vida para salvar las almas. Eso es gran pecado. Por esa razón, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. A menudo nosotros tenemos que recibir la exhortación, porque si no llega exhortación, entonces podemos decir que nosotros ya no nos falta nada, porque ya nosotros tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, y luego va a convertir como la iglesia de Laodicea. Y luego vamos a leer poco más abajo, como dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como dice, Jesucristo está fuera de la puerta de nuestro corazón, tocando. Abra puerta. Jesucristo no quiere abrir. De primero, abra puerta. Abra su corazón. Escuche mi palabra. Si abre su corazón, voy a ingresar. Voy a estar. Voy a cenar. Significa que Jesucristo quiere unir con el corazón de los salvos para trabajar con su voluntad. Además, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5 para ver sobre el propósito de la salvación, como dice. 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 14, voy a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo murió por todos y luego todos murieron. En el corazón de nuestro Dios está considerando que todos los hombres del mundo ya están muertos en la cruz. Porque la muerte de Jesucristo es como igual que nuestra muerte. Significa que en vez de nosotros, Jesucristo fue crucificado en la cruz,
por su muerte ya había terminado la condenación. Por eso el versículo 15, como dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso cada uno de los salvos, no solamente enalteciendo por escuchar el Evangelio, sino que cada día tiene que pensar, tiene que tener sensibilidad espiritual. Yo tengo la responsabilidad para predicar el Evangelio, para servir al Evangelio, para servir a la iglesia, andando junto con el siervo de Dios que nos da la palabra de Dios. Constantemente tiene que marchar. Por eso dice que más el justo por la fe vivirá. Cada día Dios quiere hablar a nosotros. Cada día Dios quiere entregar a nosotros la palabra viva. Con esta palabra nosotros podemos crecer nuestro espíritu y luego por tener la fe podemos intentar, como lo que nosotros estamos marchando. Alguno está predicando el Evangelio, alguno quiere visitar a la cárcel, alguno quiere usar radio, alguno quiere visitar, alguno quiere llamar por teléfono. Ya, ¿qué es lo que tiene que hablar? Fulano, amigo, yo escuché el Evangelio. Antes de escuchar esta palabra, yo estaba pensando que estaba andando bien, pero tenía problema en mi corazón, tenía pecado. Pero siempre cuando yo estaba orando al Señor, yo decía que Señor, perdóneme mis pecados, porque mi alma estaba bajo la ley. Pero escuchando el Evangelio claramente, Jesucristo limpió todos mis pecados. Por la resurrección de Jesucristo, Dios me justifica. Por la resurrección de Jesucristo, yo podía ser justificado, santificado y perfeccionado. Por eso yo soy salvo. Dios tanto quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. También como dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Como dice, como dice, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Anteriormente nosotros podemos ver la gente, esta persona y andaba según su querer, según su deseo. Pero si hubiera escuchado el Evangelio, si hubiera sido santificado, ya no tiene que considerar como persona antigua, sino que, como dice, así dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El versículo 17, más importante, de modo que si alguno está en Cristo, ¿en dónde? Está en Cristo. No es fuera de Cristo, sino que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso nosotros tenemos que confesar, somos nuevas criaturas. ¿Qué significa? Nuestro viejo hombre fue sepultado. Ya nuestra vida antigua fue sepultada. Mi persona antigua fue sepultada juntamente con Jesucristo. Lo que yo vivo ahora, no vivo yo, sino que vive Jesucristo en mí. Cada día nosotros tenemos que repetir. Entonces,
¿Está andando Jesucristo con usted? Ahora está uno andando junto con Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Ya Jesucristo limpió todo nuestro pecado, pero por medio de engaños de Satanás todavía está siendo como condenados, pecadores. Por eso nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio verdadero? El Evangelio es que sus pecados fueron perdonados. Solamente tiene que aceptar. En la sangre de Jesucristo ya terminó condenación. Jesucristo quiere ingresar en su corazón. Jesucristo quiere andar junto con su vida. Ya regresamos. Colosenses capítulo 2, el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Acá también otra vez sale misterio. ¿Cuál es misterio? Misterio es que puede ver, pero no puede comprender. Solamente para los que puedan hallar la gracia de Dios y pueden encontrarlo. ¿Cuál era el misterio? Hace 2000 años Jesucristo quitó el pecado del mundo. En aquel entonces quitó todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Ese es misterio. También por la muerte de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Por la gracia de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Ese es misterio. ¿Por qué se dice misterio? Aunque está escrito, pero alguno no puede comprender. Todavía está siendo como pecador. ¿Por qué? Todavía no halló la gracia de Dios. En la vida de Noé, ¿cómo anduvo? Él halló la gracia de Dios. Noé era varón perfecto, justo, anduvo con Dios. Necesita hallar la gracia de Dios. Hoy en día, ¿no? Mucha gente está esforzando y llorando, cantando, orando, sacrificando, ofrendando para asegurar de su salvación. Pero ¿quién va a quitar la condenación? ¿Quién va a perdonar todos nuestros pecados? Únicamente por escuchar el Evangelio que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Fuera de eso, no existe más. El versículo 3, así dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién hay sabiduría? Está escondido en Cristo Jesús. Por eso, nosotros cuando sabemos poco a poco la palabra de Dios, poco a poco profundidad del Evangelio, poco a poco el libro de la Biblia que estamos estudiando, poco a poco nosotros podemos saber más claro, más conocimiento. Muchos pastores me decían: pastor, ahora estoy entendiendo. Y pasando una semana, otra vez: pastor, ahora estoy entendiendo. Y pasando una semana más: pastor, ahora puedo comprender más claro. Y pasando 2 meses: pastor, ahora. ¿Qué significa? Cada día aumenta sabiduría, cada día aumenta conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto que conozca más claro del mundo de Jesucristo, conociendo acerca del perdón eterno, conociendo la justicia de Dios, conociendo el nuevo nacimiento, conociendo el perdón eterno, conociendo la salvación eterna, en aquel entonces
automáticamente va a llegar la fe, valentía y agradecimiento. Con esto nosotros podemos servir al Señor, no por cumplimiento de mandamiento de Dios. Dios nos dio mandamiento de Dios para que nosotros sepamos, conozcamos acerca de pecado. Eso es. Alguna persona todavía está llevando una regla, su regla, ¿no? Como dice, tenemos que cumplir el mandamiento de Dios, no tenemos que cometer, ya tenemos que pedir perdón nomás. Piensa que con su preocupación puede ser salvo. Por medio de su oración puede ser perdonado. No es así. Nosotros tenemos que enfocar la palabra de Dios, comprendiendo la palabra de Dios, como dice el versículo 12. Así dice, sepultamos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ya, por favor, repitan conmigo todos. De primero voy a leer. Perdonándoos todos los pecados. 1, 2, 3. Quiero ver la cámara de todos, cómo están repitiendo. Ya, una vez más, de primero yo voy a leer, ya, un poco más largo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 1, 2, 3. Creo que sí, está leyendo ya. Pastor Jim Verdugo, entonces hay que prender el micrófono de Pastor Jim Verdugo, por favor. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Se puede leer? Pastor Jim Verdugo está preparando. Amén. Gracias. Gracias. Muy amable. Ya. Eso es misterio. Ya. Misterio es que ya nosotros estamos viviendo en este siglo 2020. Pero según esta palabra dice que juntamente nosotros fuimos bautizados con Jesucristo. Este bautismo, según mi opinión, ¿no? Lo que estaba muriendo en la cruz, eso es como sepultado. Porque de repente está saliendo el versículo 12, como dice, sepultados con Él en el bautismo, dice. Por eso, sepultación significa que juntamente con Jesucristo morimos, juntamente con Él sepultamos, juntamente con Él resucitamos, juntamente con Él estamos en la diestra de Dios. Por eso nosotros tenemos que descubrir la verdad. No es que como filosofía que está funcionando, sabiduría del mundo, sino que nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios. Ya, Colosenses capítulo 1, el versículo 13, ¿cómo dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, según la palabra de Dios dice que trasladado a nosotros al reino de Hijo amado Jesucristo. Pero nosotros, ¿cómo podemos responder? Señor, no, estoy acá. Yo estoy viviendo en Chile, ¿por qué me llevo? No creo.
siempre su pensamiento quiere luchar contra la palabra de Dios. Siempre quiere vencer contra la palabra de Dios por medio de su sabiduría humana. Por eso la fe no es que considerando con su propio pensamiento. La fe viene por la palabra de Dios. Por eso es misterio. Misterio es que nosotros no sabemos muy bien, pero según la palabra de Dios dice que juntamente con Él nosotros fuimos bautizados, sepultados. Juntamente con Él nosotros resucitamos. Juntamente con Él nosotros fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros tenemos que responder en aquel entonces? Cuando está de acuerdo de esta palabra, amén. Así tiene que decir. Ya, todo el mundo está de acuerdo que dice que amén. Entonces, levante su mano así. Amén, gracias. Muy bien. Mire, la palabra de Dios tiene que penetrar en el corazón de ustedes. Esa es la fe. Pero hasta cuando nosotros estábamos siguiendo por nuestro pensamiento, hasta que supiéramos acerca de la verdad. Porque durante muchos años, por la tradición, por la religión, por la enseñanza mundana, decía que somos pecadores. Decía que no sabemos muy bien sobre la fecha de la salvación. Decía que ya hasta que muramos no sabemos muy bien sobre la salvación. Siempre tenía inseguridad. No, la fe no es inseguridad. La fe viene por la palabra de Dios, impacta con certeza de la salvación. Por eso apóstol Pablo tenía seguridad de explicar, como decía, nosotros juntamente con Él, juntamente. Por eso no se olviden que cuando Dios nos perdonó todos nuestros pecados, ya desde aquel tiempo Dios nos envió el Espíritu Santo del Señor. Aunque usted no está haciendo nada, pero tiene que creer que en su corazón, ¿quién hay? El Espíritu Santo del Señor. Eso es el Espíritu de Jesucristo. Significa que Jesucristo está con nosotros. Amén. Jesucristo está en mí. Jesucristo está en mi vida. Pastor Usuba, ¿con qué manera podía explicar a los enfermos de cáncer? Llamando por teléfono a un hermano de Corea del Sur que tenía enfermedad de cáncer. Hermano, yo he escuchado que usted tiene cáncer de intestino. Sí, pastor. ¿Usted puede vencer contra la enfermedad? No, Señor, yo no. Pero Jesucristo puede vencer la enfermedad o no. Sí, vea. ¿Usted recibe la salvación? Sí, pastor. ¿Usted ya cree que usted es justo? Amén. Entonces, siendo justo, tiene que creer que en usted Jesucristo está viviendo. Por eso Jesucristo quiere vencer contra la enfermedad. De primero tiene que creer en esta palabra. Esta persona tenía mucha fuerza y podía vencer contra la enfermedad. Así decía. Yo he escuchado claramente el testimonio de esta cosa por medio de pastor Yongyo Kim, quien está pastoreando la iglesia Misión Buenas Nuevas de Sobusan la semana pasada por medio de internet. Significa que nosotros solamente miramos nuestra obra, nuestro cuerpo, ya se ve que no tenemos nada de poder, como débil. Por eso Satanás no se engaña. Ay, ¿qué podemos hacer?
¿Qué puede hacer? Teodora de Honduras, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Amén. Tiene que creer. Amén. Usted no puede hacer nada. Inútil. Sí, sí, Señor, sí, Señor. ¿Eh? Antulio, ¿usted qué puede hacer nada? Yo no puedo hacer nada. No tengo nada fuerza. Así tiene que creer. ¿Entiende? Sí, Señor, yo soy débil. Esa es la palabra de Satanás. Pero la palabra de Jesucristo, ¿cómo dice? No. Usted está andando juntamente con Jesucristo. Jesucristo, como decía, yo estaré con ustedes hasta con fines de la tierra, hasta fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino también se une con nosotros para usar nuestra vida, para usar nuestra boca, para usar nuestro cuerpo. Porque Jesucristo quiere anunciar el evangelio, pero ingresando en nuestro cuerpo, llevando, dominando. Por eso Jesucristo va a tocar a nuestro corazón. Y luego, José Manuel, se apagó cámara, ¿no? De repente, José Manuel, usted estaba viviendo en Ecuador. Sí, Señor. Usted no podía hacer muchas cosas. Sí, Señor. Pero ahora yo quiero manifestar en su vida. Amén. Yo quiero trabajar con usted. Amén. Entonces, es decir que ya Dios quiere manifestar su bondad, su obra. Por eso Él hizo unión con nuestro cuerpo y Él. Por eso, juntamente con Jesucristo estamos andando, juntamente con Él. Ya, veamos esta palabra. El versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice. En la cruz, ¿qué es lo que hizo? Anulando el acta de los decretos. ¿Cuándo utiliza esto? Acta de decreto. Esta palabra, no cualquier persona puede saber sobre trabajo de fiscal para acusar al sospechoso ante presencia de juez. Abogado puede abogar hacia su cliente como sospechoso. Entre dos se pelea ante presencia de juez. ¿Es cierto o no? Entonces, Satanás utiliza por medio de la ley, por medio de mandamiento, Satanás dice, Señor Dios mío. No es mío, no creo que Dios así puede decir. Satanás puede decir que, Satanás puede decir, Señor, vea, usted estableció mandamiento, ¿no? Cuando uno que derrumba mandamiento de será pecador, no. Este hombre, Jim Verdugo, había cometido bastante. Se asustó Jim Verdugo. Entonces, ya, Satanás acusa por medio de acta de decreto que estaba escrito. Tal fecha, tal día estaba cometiendo desde niño hasta ahora, hasta morir. Para acusar, para condenar. Pero nuestro Señor Jesucristo,
está siendo nuestro abogado. Siendo Salvador y siendo abogado. Significa que Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, con su sangre llevando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión en el cielo, rociando con su propia sangre 7 veces sobre la tapa del arca de pacto de Jehová. Y luego decía: Señor, ahora estoy rociando, pagando el precio de pecado de Jim Verdugo. Y luego Jesucristo, después de ser resucitado, hay víctima que había clavado en su mano, había clavado en la corona de espino, y también hay mancha que había lanzado en su pecho. Señor, vía. Eso es víctima que había recibido castigo en vez de Jim Verdugo maldito. Entonces, nuestro Dios, al ver lo que está abogando nuestro Señor Jesucristo hacia Jim Verdugo, ya, amén. Yo le doy sentencia que inocente. ¡Tum! Jim Verdugo, tú eres justo. Así es. Significa que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice. Ese es lo que había cometido, lo que había permanecido, la ley, lo que había acusado a nosotros, condenado a nosotros, pero ya se anuló. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por esa razón nosotros tenemos alegría, tenemos conocimiento de la verdad, tenemos agradecimiento al Señor. Señor, gracias por haber perdonado, por haber limpiado todos mis pecados. Y luego Jesucristo está viviendo en el corazón de nosotros. Por eso nosotros no tenemos que tener nada de miedo, no tenemos que tener temblor, sino que usando la fe, marchando la fe, predicando el evangelio. Intenten cada uno de ustedes predicando la palabra de Dios. En aquel entonces Dios va a manifestar. ¿Qué es lo que tiene que predicar? Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por su muerte, por su resurrección, nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó. Nuestro Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es tesoro de Dios. Eso es misterio de Dios. Pero uno que descubra mi misterio, ya eso es bendito ante presencia de Dios. Por eso nosotros estamos siendo benditos ante Dios. Somos hijos de Dios. Gracias por su atención el día de hoy. Hasta aquí estamos estudiando. Gracias. Nos vemos mañana.